El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Paráclito, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero aún no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Hoy es día de Pentecostés. Pente significa 50 días. Hace que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Hoy se cumplen esos 50 días del domingo de resurrección. Se termina hoy el tiempo de Pascua con esta fiesta de Pentecostés en la que recordamos aquel acontecimiento muy importante para la iglesia, para la vida de la iglesia, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y la Santísima Virgen María. En la primera lectura se nos relata este hecho. Es San Lucas, autor de los Hechos de los Apóstoles, quien nos transmite este acontecimiento en este libro que forma parte de la Biblia. Dice San Lucas: el día de Pentecostés, ya se celebraba entonces el día, pero no lo que significa para nosotros. Todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar y de repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte que resonó por toda la casa donde se encontraba. Aquí hemos tenido experiencia de vientos fuertes cuando es su época, que si no están bien asegurados los techos se levantan. Un viento fuerte, así fue como se escuchó. Y entonces aparecieron lenguas de fuego, llamas, pero le decimos llama cuando sale de la leña, ¿verdad? Así sueltas, lenguas de fuego aparecieron allá y se fueron distribuyendo y se posaron sobre ellos y se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu los inducía a expresarse. No fue una experiencia solo de los que estaban en el cenáculo, sino que el ruido se escuchó por toda Jerusalén. Por esa razón, los que estaban ese día ahí, que era mucha gente, porque venían a la fiesta de Pentecostés, pues movidos por la curiosidad, ¿verdad?, que fuese gran ruido, se fueron acercando al lugar donde se había centrado el acontecimiento. Había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo y al oír el ruido acudieron en masa
no uno, dos o tres curiosos, acudieron en masa y quedaron. San Lucas utiliza varias palabras para intentar expresar cómo quedaron las personas al ver aquello. La primera palabra es desconcertados. Quedaron desconcertados, quedaron atónitos, quedaron llenos de admiración. Les llamó la atención el ruido, pero también una segunda cosa les llamó de admiración, la sabiduría que mostraron los apóstoles. Y una tercera cosa, más extraordinaria todavía, que los apóstoles hablaban en varios idiomas, tenían don de lenguas, hablaban idiomas sin haberlos estudiado nunca. Como que de repente usted se pusiera a hablar alemán, chino, francés, portugués, inglés, italiano, y nunca lo estudió, ¿verdad? O cachiquel, quiché, sutujil, y nunca lo estudió. Eso no es natural, no es normal. Ahí hay un milagro, ahí hay una intervención de Dios. Eso fue lo que más les llamó la atención, como lo más evidente de que ahí había algo sobrenatural, algo de Dios. Ellos mismos dicen, ¿cómo es posible que ellos estén hablando mi idioma? ¿Cómo es posible que yo le entienda? ¿No son galileos todos esos que están hablando? Estos todos hablan un solo idioma, su mismo idioma. Todos son galileos, aquí no hay extranjeros. Sin embargo, les escuchamos. Cada uno les escucha predicar las maravillas de Dios en su propia lengua. Y aquí estamos de varias partes del mundo. Hay medos, partos, elamitas, unos de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, Libia, Cirene, Roma, cretenses, árabes, de varias partes del mundo. Hay árabes, les hablaban en árabe, cada uno en su idioma. ¿Y esto qué es? Esto jamás se había dado, que unos galileos hasta visten todos parecido, porque así se viste en Galilea, nos están hablando sabiamente en nuestra propia lengua. Pues el Espíritu Santo, ¿verdad?, obró esto. Este acontecimiento celebramos nosotros, pero no solo lo celebramos porque se dieron estas manifestaciones extraordinarias, el don de lenguas y esto que dije, sino porque este día de Pentecostés realmente se dio el nacimiento de la iglesia. Jesús estaba formando la iglesia, fue formando poco a poco la iglesia, y cuando la terminó de formar, algo parecido a lo que nos cuenta el Génesis, que Dios, cuando creó al hombre, tomó barro de la tierra y comenzó a formar al hombre, y nos lo imaginamos, verá, modelando los brazos, las piernas, la cabeza, los pies, los dedos, la cara, los ojos, la nariz, formando al hombre de la tierra. Y cuando ya lo tenía bien formadito, bien hechecito, sopló sobre él aliento de vida y se levantó el hombre ya como un ser vivo. Así nos lo cuenta el Génesis. Una cosa parecida está haciendo Dios ahora con la iglesia. Jesús fue formándola
fue llamando a los apóstoles, los instruyó, les dio poderes divinos para poder evangelizar, realizar la misión que le iba a encomendar a la iglesia. La fue formando, puso a Pedro al frente de los apóstoles. Cuando ya la tenía bien terminadita, bien hechecita, perfecta, entonces sopló el aliento de vida. Jesús le pidió al Padre que enviara, y el Padre envió al Espíritu Santo sobre la iglesia integrada por los apóstoles, los discípulos. Los pobres apóstoles estaban allá en el cenáculo, encerrados con las puertas atrancadas por miedo a los judíos. Ellos eran la iglesia que Jesús fundó, pero faltaba todavía algo. Cuando vino el Espíritu Santo, el alma, ¿verdad?, el soplo divino, sopló sobre el hombre y sopló sobre la iglesia que estaba ya formadita. Ese soplo divino es el Espíritu Santo. En hebreo, la misma palabra se utiliza para decir soplar y para decir espíritu. La palabra es ruaj, significa soplar, y ruaj significa también el espíritu, como dar el espíritu. Y se oyó ese viento como Dios soplando, ¿verdad? Y vino en forma de lenguas de fuego que se posaron en los apóstoles, en la Santísima Virgen María, y quedaron llenos del Espíritu Santo. Entró el Espíritu Santo a la iglesia y el Espíritu Santo comenzó a ser el alma de la iglesia. El Espíritu Santo le trajo la vida a la iglesia. Así como el alma que infundió Dios en Adán, pues en el alma está la vida. Y el alma está en el cuerpo, por eso el cuerpo está vivo, porque el alma que tiene la vida le aporta ese elemento, la vida, para que el cuerpo también viva. Y así fue la iglesia. El Espíritu Santo trae la vida a la iglesia y penetra en la iglesia, entra en la iglesia, y la iglesia entonces, imaginemos a Adán cuando abre los ojos, ¿verdad? Comienza a ver ahí acostado en el suelo y se levanta, primero se sienta, después se pone de pie, primer hombre creado por Dios, ya vivo con su cuerpo y su alma. Pues lo mismo la iglesia, ¿verdad? Llega el Espíritu Santo y la iglesia se levanta ya viva con sus dos elementos, el elemento humano y el elemento divino, su cuerpo y su alma. Su alma es el mismo Espíritu Santo que es Dios. Por eso el cuerpo somos nosotros, por eso la iglesia es humana, porque nosotros la formamos, y es divina porque su alma es el Espíritu Santo y Él es el que le da la vida divina a la iglesia. Y la iglesia, imaginémoslo también levantándose, ¿verdad?, abriendo los ojos por primera vez, ya viva, existiendo, se levanta, se pone de pie. Los apóstoles llenos del Espíritu Santo, la iglesia nace, cobra vida, le quitan las trancas a las puertas, abren las puertas del cenáculo, ya no hay miedo, y la iglesia viva se levanta y comienza su misión de evangelizar, y comienzan los apóstoles a predicar, a hablar las maravillas de Dios en el idioma que necesite la gente. Y aquel día, con la predicación de San Pedro, se convirtieron 3,000 personas que estaban ahí oyendo. Ahí comenzó la iglesia viva, y sigue la iglesia viva adelante, y nada la detendrá. ¿Por qué? ¿Qué le dijo Jesús?
las fuerzas del infierno no la podrán destruir. La iglesia está viva, su alma es el Espíritu Santo. Y aquel que pelea contra la iglesia católica está peleando contra Dios, ¿verdad? Contra Jesús, porque Él es la cabeza de la iglesia, contra el Espíritu Santo, porque es el alma de la iglesia católica. ¿Ven? Por eso decía que esta fiesta es muy importante. Es cuando ya la iglesia se levanta viva con su alma. Jesús le empezó a formar cuando llamó a los apóstoles, cuando le dijo a Pedro: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pues ya la edificó, ya está viva y sale la iglesia viva. ¿Y quién es este Espíritu Santo, alma de la iglesia? Ya lo sabemos, ¿verdad? Lo hemos oído desde niños. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad, porque hay un solo Dios. No hay muchos dioses, solo uno, una naturaleza divina. Pero el misterio grande de la Santísima Trinidad, ¿verdad?, es que en ese único Dios hay tres personas distintas, tres personas divinas. El Padre, persona divina; el Hijo, persona divina; el Espíritu Santo, persona divina. Son tres personas divinas distintas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero no son tres dioses, es un solo Dios en tres personas distintas. Ese es el misterio de la Santísima Trinidad. Así es nuestro Dios, ¿verdad? Y no le podemos preguntar: ¿y por qué eres así? Porque ¿quiénes somos nosotros para preguntarle a Dios por qué es así? Así es Él. Ese es su ser, su naturaleza, su modo de ser, uno en tres personas distintas. Al Padre se le atribuye la creación, al Hijo la redención, al Espíritu Santo la santificación. No es una sola persona con tres nombres, no, son tres personas distintas. Jesús dice: les conviene que yo me vaya, porque así le pido al Padre que envíe el Espíritu Santo. Y Jesús ascendió al cielo y le pidió al Padre, y el Padre envió al Espíritu Santo. Son tres personas distintas y un solo Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo. El Espíritu Santo no se encarnó el Hijo, ¿verdad? El Padre no es el Hijo ni es el Espíritu Santo, es distinto. El Padre tampoco se encarnó. El único que se encarnó fue el Hijo, ¿verdad? Pero es un solo Dios en tres personas distintas, tres personas divinas. Padre es Dios, Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. A los judíos esto les cuesta entender. No lo entendieron y siguen pensando que solo hay una persona divina y una naturaleza divina y que no hay tres. Pero también a lo largo de la historia algunos no han logrado entender este misterio de la Santísima Trinidad, y algunos han negado la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Uno que se llamaba Macedonio negó la divinidad del Espíritu Santo. Fundó una secta que se llamaba macedonianismo, que enseñaba que el Espíritu Santo no era Dios. En aquel lugar donde esa secta floreció, vino una gran calamidad como castigo por haber blasfemado contra el Espíritu Santo. Esa secta desapareció, pero la idea quedó, y ahora en algunas sectas sigue esa idea. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que el Hijo no es Dios y que el Espíritu Santo no es Dios. Al decir que el Hijo no es Dios, los testigos de Jehová no son cristianos, porque no creen que Cristo sea Dios. Pero también dicen los testigos de Jehová y los mormones que el Espíritu Santo no es Dios, o sea,
ellos están como los judíos, ¿verdad? Les falta todavía la plenitud de la revelación, pero nosotros sabemos que sí es Dios. El Espíritu Santo, cuando viene a la iglesia, a donde viene es a cada uno de nosotros, a los integrantes de la iglesia. Él entra a nuestra alma y ¿qué hace? Él quita el pecado, Él da la gracia, Él da las virtudes, Él da sus 7 dones y Él está trabajando nuestra santificación. A eso viene el Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo si estamos en gracia. Si cometemos pecado mortal, Él se va. Y si estamos en gracia, Él nos está santificando. Pero Él es muy respetuoso y solo va a santificar a aquel que quiera ser santificado. Y si Él nos preguntara, ¿quieres que te santifiques? Seguramente todos diríamos, sí, quiero que me santifiques. Pero la respuesta no se da con palabras, se da con hechos, con obras. ¿De qué manera? Cumpliendo los mandamientos. Es como nosotros le decimos al Espíritu Santo, sí quiero que me santifiques. Si usted cumple los mandamientos, el Espíritu Santo lo va a santificar. Si usted no cumple los mandamientos, el Espíritu Santo no lo puede santificar, porque usted le está diciendo, no quiero que me santifiques. Y dice San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Si tú no dejas que te santifique, Él no te va a santificar. El Espíritu Santo quiere hacer su trabajo en nosotros, pero nosotros no queremos. Entonces podemos preguntarnos, ¿por qué no somos santos todavía? ¿Porque no queremos? Esa es la respuesta. No podemos decir, porque el Espíritu Santo en mí no quiere trabajar como trabajó en Santa Teresa de Jesús, como trabajó en esos apóstoles tan santos o gente tan santa, en el hermano Pedro, con él qué bien que trabajó la santificación y en mí no quiere. En todos quiere. Tampoco puede decirse que allá tenía más poder que ahora, tiene el mismo poder. ¿Por qué nosotros no somos santos? Porque no queremos. Y si no queremos, Él no puede hacer su trabajo de santificarnos. Pero hoy le vamos a decir, queremos ser santos. Espíritu Santo, santifícanos. Vamos a cumplir los mandamientos de Dios. Con ello te vamos a decir cada día, santifícame Dios Espíritu Santo. Quiero ser santo para ir al cielo. Que la Virgen interceda por nosotros, que así sea.